Hola, soy Mariana Vendersky. Muchas gracias a Takeda por invitarme a este curso virtual de neuropatías inmunomediadas. Bueno, ahí debajo ven mis afiliaciones. Yo soy profesora de la Universidad de Buenos Aires, trabajo en el Hospital Italiano y en el Instituto Argentino de Investigaciones Neurológicas. Y vamos a hablar hoy de electrofisiología y bloqueo de la conducción. Decidí honorarios de Takeda por la siguiente presentación. Y vamos a empezar hablando un poco de neurofisiología básica, para entender lo que vamos a encontrar después. Acá vemos dos neuronas, una neurona mielinizada debajo y una neurona sin mielina arriba. Como saben, hay de todas estas en el sistema nervioso. La mielina es esencial para la conducción saltatoria. ¿Qué es esto que vemos acá? Que la vaina de mielina está interrumpida en distintos lugares, eso se llaman nodos de Rambier, y lo que hace el potencial de acción es ir saltando de un nodo de Rambier al otro, para poder transmitirse más rápido y mejor. En cada nodo se va a multiplicar la velocidad y la intensidad del potencial. En cambio, en el otro nervio no mielinizado, la conducción es más lenta. Entonces, pensemos que si este nervio no tuviera mielina o le faltaran algunos segmentos, la velocidad de conducción nerviosa se enlentecería o se bloquearía notablemente. Las neuropatías inmunomediadas afectan la mielina en forma parcheada. Esto produce bloqueo de la conducción a lo largo de ese segmento. El bloqueo de la conducción ¿qué va a pasar? Al no tener mielina no se van a poder transmitir los impulsos desde la motoneurona hacia los músculos que inerva o desde el receptor sensitivo hacia el ganglio anexo a la raíz dorsal. Si una porción suficientemente grande del axón tiene bloqueo de conducción, vamos a verlo como déficit motor o sensitivo. Sin embargo, todo este bloqueo solamente puede ser demostrado técnicamente en forma confiable en los axones motores. Cuando ocurre el bloqueo de la conducción motora, la debilidad aparece rápidamente. Por detrás de ese bloqueo, o sea, distal a ese bloqueo, el nervio sigue conduciendo normalmente, aunque lo que le va a pasar es que va a estar desconectado de la parte proximal. Ahora vamos a verlo. Vamos a hacer una correlación entre esta cosa que pasa a nivel eléctrico y la clínica. Bueno, el patrón de anormalidades, depende del grado de desmielinización. Cuanto más severa sea la desmielinización, va a tener un bloqueo franco de la conducción y va a tener los correlatos clínicos que decíamos de déficit motor y sensitivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Va a venir el paciente con un déficit motor y sensitivo y yo quiero saber si lo que tiene es el bloqueo de conducción, o sea, la mielina interrumpida en determinados segmentos del nervio. La manera de evaluarlo son los estudios de conducción nerviosa, son estudios de rutina que se hacen en todos los laboratorios de electromiograma, y consisten en registrar el potencial de acción motor o sensitivo después de estimular un nervio periférico. La verdad es que se pueden hacer prácticamente en cualquier nervio, hay algunos nervios que son más rutinarios que otros, pero cualquier nervio se puede hacer, no tiene la sospecha. Acá les muestro algunos ejemplos, por ejemplo, este es un nervio común, peroneo común, pero fíjense que hacemos dos estímulos, un estímulo a nivel distal y otro estímulo a nivel proximal. El registro siempre está en el mismo lugar, que es un músculo distal efector. Bueno, acá ven el nervio mediano, el estímulo distal, un nervio sensitivo, braquial cutáneo medial, que no es un nervio muy habitual, pero justamente para mostrarles nervios poco comunes, cutáneo femoral lateral, femoral, radial sensitivo, sural, ¿sí? En todos estos casos, o en la mayoría, se trata de hacer un estímulo proximal y un estímulo distal en el mismo trayecto del nervio. Entonces, esto es lo que vamos a obtener. En el estímulo distal va a salir una respuesta que se llama potencial de acción, el estímulo tiene que ser supramáximo, o sea, voy aumentando la intensidad hasta que obtengo esa respuesta, después por más que le ponga más intensidad, no va a cambiar la respuesta, ese es el estímulo correcto, el estímulo supramáximo. Bueno, fíjense que tiene partes que van hacia arriba, se llaman negativas en electrofisiología, y hacia abajo, que se llaman positivas. Hago la segunda estimulación a nivel proximal, y ven que está el mismo potencial, pero como si estuviera más corrido en el tiempo. De hecho, lo que vemos en esta tablita al costado, y lo que nosotros marcamos es la latencia distal sería en este caso, porque es el estímulo distal, que son cuántos milisegundos tardan en aparecer,
La amplitud también medimos, ¿sí? Cuánto mide ese potencial, y la velocidad de conducción. O sea, aquí tenemos que introducir un dato extra que es la distancia, midiendo el paciente, la pierna del paciente, y nos va a sacar a qué velocidad está conduciendo este nervio. Fíjense que hay otro dato extra que es el área, ¿sí? O sea, si uno sombreara toda esta parte, el área del potencial de acción. Ahora vamos a ver para qué nos sirve todo eso. En los estudios de conducción nerviosa, cuando está desmielinizado un nervio, la velocidad de conducción baja muchísimo. Baja por debajo del 75% del límite inferior. Y la latencia distal aumenta muchísimo, más del 130 del límite superior. Esos son criterios de desmielinización. O puede pasar ambas cosas. Como para tener un resumen claro, ¿sí? Cualquier velocidad de conducción nerviosa que sea menor a 35 metros por segundo en los miembros superiores o menor a 30 en los miembros inferiores, significan desmielinización equívoca. Ustedes vieron, les mostré uno que era de 40, hay gente que conduce a 60, por supuesto todos los humanos tenemos una variabilidad en la velocidad de conducción, pero por debajo de esos límites seguramente la mielina está fallando. Bueno, otra prueba que hacemos se llaman respuestas tardías. Fíjense, acá tienen una neurona con su axón perfectamente mielinizado, los nodos de Ranvier, aplicamos uno de los estímulos, aplicamos un estímulo, ¿qué va a pasar? El potencial de acción, por un lado, va en sentido habitual, digamos, se llama ortodrómico, ¿sí? Hacia donde tiene que ir al músculo, pero por otro lado, va para el otro lado, en sentido antidrómico, y vuelve. ¿Sí? Eso me permite evaluar sobre todo esta parte del axón, la parte proximal del axón. Fíjense cómo se ve en el registro. Veo una respuesta muy rápida, que es la primera que apareció, que se llama onda M, y después veo otra más tardía y un poco más variable, porque todo esto nunca es igual, que se llama onda F. Eso me va a servir para evaluar entonces esta parte del axón. Bien. Vamos entonces a ver qué es lo que vamos a encontrar, depende de las alteraciones que tengamos. Supongamos este axón que tiene interrumpida su mielina en este segmento. Entonces, yo hago el estímulo distal, tengo la respuesta distal. Cuando hago el estímulo proximal, obtengo esta otra respuesta, que está más chiquitita, porque acá, ¿sí? Se lenteció la velocidad de conducción, disminuyó, ¿sí? No llegó el potencial de la misma manera. Se ven acá, está pasando el potencial, pero en el bloqueo se hace más chiquito. Bueno, eso es lo que se llama bloqueo de conducción. Entre el estímulo distal y el estímulo proximal, tiene que haber una caída de la amplitud. Luego veremos cuánto es la caída para considerarla que es bloqueo de conducción. Digamos, supongamos que el bloqueo de conducción está en este otro lugar. Puede pasar que esté en cualquier lado, una neuropatía inmunomediada, el anticuerpo puede atacar en distintas partes. Luego el estímulo distal, en el lugar habitual, pero tengo el bloqueo después de eso, lo que voy a obtener es una respuesta pequeña. Luego el estímulo proximal, como este segmento de acá hasta acá es el mismo, tiene mielina, tiene todo, también voy a sacar la misma respuesta chiquitita. Ahí está. Entonces, lo que voy a tener van a ser las dos amplitudes bajitas, tanto la proximal como la distal. La velocidad de conducción va a ser normal, porque yo estoy evaluando solamente este segmento. Pero sí va a pasar que como acá no hay mielina, la latencia distal va a ser prolongada, va a estar prolongada. Las respuestas tardías, si yo hago una F, van a estar prolongadas porque tiene que pasar por este segmento. Pero en este segmento, supongamos que fuera un nervio mediano entre el codo y la muñeca, no voy a tener ninguna alteración, ningún bloqueo de conducción. O sea, esto es complicado porque pueden simular una neuropatía axonal, que hubiera medio fibras en el axón y en realidad lo que está pasando es que distal al estímulo distal está el bloqueo. Veamos el caso inverso, el bloqueo está bien proximal. Hago el estímulo distal, me sale mi potencial, hago el estímulo proximal, me sale lo mismo. O sea, no lo puedo ver al bloqueo en este caso. La única manera de verlo sería ¿cómo? Ahora que aprendimos. Con una respuesta tardía, con una onda F, ¿sí? En esta parte voy a tener todo perfecto, fíjense,
Pero cuando hago una F, la respuesta tardía va a estar alterada. Esto es lo que ustedes podrían ver, por ejemplo, en un Guillain-Barré. Una onda F alterada con todo lo demás normal. Pero acá tenemos otro ejemplo donde la mielina está interrumpida en varios lugares. ¿Cómo se ve en la neuropatía motora multifocal? Entonces, estímulo distal, obtengo un potencial de acción, estímulo proximal, se bloquea. Sí, porque se está bloqueado en muchos puntos. Por supuesto, de qué tanto sean estos puntos de bloqueo, vamos a tener mayor caída de este potencial, más alteración. Entonces voy a tener la velocidad de conducción va a estar disminuida porque falta la mielina en varios lugares, la latencia distal va a estar aumentada, lo mismo que las respuestas tardías, y voy a encontrar el bloqueo de conducción. Bueno, ahora entendimos lo que pasa en un axón, vamos a ver qué pasa en un nervio completo, que en realidad está compuesto de muchos axones que llegan al mismo músculo. ¿Sí? Esto sería una situación normal, muchos axones mielinizados llegando al músculo, estímulo distal, ahí va, estímulo proximal, exactamente igual. Voy a tener entonces una latencia distal perfecta de 3 milisegundos, una velocidad de conducción de 59 metros por segundo, perfecta también. ¿Sí? Esto sería lo normal. ¿Por qué se ve así? Imagínense que cada uno de estos fuera un corredor de maratón, todos están saliendo de la largada al mismo tiempo, y todos corren a la misma velocidad. Entonces obtengo el potencial, el segundo potencial, el del estímulo proximal, va a ser exactamente igual al distal. Todos salen juntos, corren juntos, llegan juntos. Imaginemos esta otra situación, donde son axones que no tienen mielina en forma uniforme, como por ejemplo en una neuropatía desmielinizante hereditaria, como el Charcot-Marie-Tooth, donde lo que pasa es que hay una desmielinización difusa. Entonces, estímulo distal, sale un potencial lindo, pero ven con una latencia muy prolongada, tarda mucho en aparecer, porque no tiene mielina. Estímulo proximal, ningún cambio entre estos dos, solamente que, bueno, las velocidades y los tiempos son otros, ¿sí? La latencia distal va a ser muy larga, 10 milisegundos contra 3 del otro, la velocidad de conducción va a ser muy bajita, 12 metros por segundo, comparado con 59 del otro. Sí, así se ve entonces una desmielinización difusa. Viendo el ejemplo de los corredores, entonces todos estos salen juntos, son todos iguales, así que todos van a llegar más tarde, pero juntos, a la meta. ¿Qué pasa en las neuropatías inmunomediadas, como la neuropatía motora multifocal, supongamos? Algunos axones van a tener la mielina, otros no, algunos van a estar bloqueados en una parte, otros van a estar bloqueados en otra parte. Entonces, como decíamos, en este tipo de neuropatías, lo que yo voy a encontrar son latencias distales probablemente prolongadas, velocidades también disminuidas, la amplitud entre proximal y distal va a caer, entre distal y proximal, perdón, y además fíjense en la forma del potencial cómo cambió. Y en vez de tener un piquito hacia arriba y otro hacia abajo, tiene un montón. Eso se llama dispersión temporal. La latencia distal entonces va a ser de 10, la velocidad de conducción va a ser de 12, fíjense igual que en el ejemplo anterior, pero ocurre esto, que es muy importante, es el bloqueo de la conducción, la caída de la amplitud y la dispersión temporal. Así se ve la desmielinización focal. ¿Por qué pasa esto? Acá los corredores, algunos corren rápido y otros corren lento, entonces van a ir llegando a destino a distinto tiempo. Cada vez que lleguen van a hacer una señal. Así se ve. Bueno, esta dispersión temporal de la que hablábamos puede ser normal o no. Porque bueno, como les decía, todos los humanos somos variables y tenemos algunos axones que conducen más lentos que otros. En general, la dispersión por sí misma no produce déficit motores o sensitivos. Puede ocurrir normalmente a través de un nervio en sujetos normales en grado leve. Pero cuando es anormal, como lo que vimos, es porque el rango de velocidades de conducción de estos axones que forman el nervio es muy diferente. ¿Sí? Hay unos más rápidos y otros mucho más lentos. Ahora bien, yo encontré el bloqueo de conducción, tengo que entender a qué se debe. Si yo lo encontrara en un sitio habitual de entrampamiento, por ejemplo, el túnel carpiano, eso me podría servir para localizar la lesión. O sea, digo, tengo un bloqueo de conducción focal en este lugar.
Ahora, si fuera en un sitio no habitual de entrampamiento, pongamos en el antebrazo, entre el codo y la muñeca, ¿sí? No es lo habitual que se entrampe ahí. Entonces, me puede servir para diferenciar condiciones desmielinizantes adquiridas, como Guillain-Barré, CIDP o neuropatía motora multifocal, de condiciones hereditarias como Charcot-Marie-Tooth. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, el bloqueo de conducción parcial de la fibra sensitiva se puede sospechar, pero no se puede establecer con las técnicas convencionales de registro de superficie. Esto es porque son nervios realmente muy finitos y puede haber algún error técnico que haga que la amplitud disminuya entre un punto y otro, y bueno, eso no quiere decir que sea bloqueo de conducción. También, bueno, características del potencial dependen del sitio de desmielinización focal y del lugar de estimulación. Esto lo tenemos que considerar. Yo les había dicho que el potencial caía entre proximal y distal, pero bueno, normalmente no tiene que disminuir más del 20%. La duración, esto que habla de la dispersión temporal, no tiene que aumentar más del 15%. Hay distintos estudios clínicos que hablan de un rango mayor, ¿sí? Por ejemplo, entre 20 y 50% para la amplitud y de 20 a 40% para el área. En verdad, los criterios propuestos dependen un poquito de cada nervio, ¿sí? Entonces, fíjense que hablamos acá de la dispersión temporal de 30% menos o de entre 31 y 60%. Y vemos cuánto varía la amplitud y cuánto varía el área. Un bloqueo de conducción definido para el nervio mediano o el cubital tiene que bajar la amplitud más del 50% y el área aumentar más del 40%. Eso está bloqueado sin duda. Lo mismo en la pierna, para el peroneo o para el tibial, los rangos ven que son un poco mayores, más de 60 o más de 50, para considerar un bloqueo definido. El radial, miren lo que pasa, no tiene un criterio de bloqueo de conducción definido. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, todos los demás rangos entran dentro de lo probable, ¿sí? Una dispersión de 30% o menos, con una disminución de amplitud de 40 a 49 en el miembro superior, o 30 a 39 en el área, puede ser un bloqueo probable de la conducción, ¿sí? Y si la dispersión temporal es mayor, bueno, la disminución del área tiene estos valores. Acá sí, para el nervio radial, siempre consideramos bloqueo de conducción probable. De todas maneras, miren los rangos de variación que se exigen, que son bastante mayores. Una cosa técnica importante es que todos estos criterios de disminución de la amplitud tienen que usarse en nervios que tengan una amplitud mayor del 20%, o sea, del 20% o más del límite inferior de la normalidad. Si yo tengo un nervio muy chiquitito con mucho daño axonal por X cosa, porque tenía una neuropatía axonal previa, porque es una persona muy viejita, bueno, es más difícil hacer este diagnóstico, no se pueden aplicar estos criterios. Otra cosa, como veníamos viendo en la tabla, es que no es igual en todos los nervios, ¿sí? En el radial, siempre hablamos de bloqueo probable de la conducción. Fíjense que también en los nervios de los miembros inferiores, el porcentaje de reducción de amplitud y de área tiene que ser mayor que en los nervios mediano y cubital. Otra cosa que influye es la distancia. Y por ejemplo, si nosotros estimulamos en el punto de R, que es acá supraclavicular, los valores de corte se van a duplicar. Entonces la caída del área de la amplitud tienen que ser mayores de 40%, el aumento de la duración mayor de 30%. O sea, si mi punto de R es este, y el otro es el codo, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, si es un segmento corto, pero hay una caída abrupta, ¿sí? Aunque sea menos de 20%, y especialmente si la velocidad de conducción está baja, eso también quiere decir bloqueo de conducción. Pero por último, tenemos que excluir otras causas técnicas que no estén influyendo. Por ejemplo, tenga inervaciones anómalas o variantes, como anastomosis mediano-cubital, que es bastante frecuente. Nosotros hicimos este estudio en Argentina, preparados y también electrofisiológicamente, y encontramos que 3 de cada 10 personas tienen esta anastomosis. Lo que va a pasar, fíjense, acá tienen el mediano y acá tienen el cubital, y este es el ramo anastomótico. Cuando yo estimulo distal voy a obtener una respuesta, cuando estimulo proximal, parte de este estímulo se va a escapar por el ramo anastomótico al otro nervio. Entonces va a parecer que tengo un bloqueo, pero no lo tengo, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta y buscar ese tipo de anastomosis
En la pierna tenemos el accesorio del peroneo profundo, por ejemplo. Otra cosa que hay que evitar es estimular excesivamente en la muñeca, que es un sitio muy chiquito y a veces se puede estimular, queriendo estimular solo el mediano, estimular también el cubital, y que se activen los músculos profundos de la eminencia tenar, que es donde estoy registrando. Me va a salir un potencial enorme. Cuando estimulo a nivel proximal en el codo solamente el mediano, me va a salir el potencial solo del mediano. Y puede que yo piense que tengo un bloqueo de conducción. Entonces, bueno, hay que ser muy prolijo técnicamente con esas cosas, con la intensidad del estímulo también. En los pacientes obesos, por supuesto, es más complicado, porque no tanto el estímulo distal, pero el estímulo proximal suele estar recubierto de algún panículo que me hace que sea difícil que el estímulo llegue a destino, mismo no tienen edemas. En resumen, hay enfermedades como estas neuropatías inmunomediadas que producen desmielinización hepática. El electrodiagnóstico lo que busca es demostrar este bloqueo segmentario de la conducción y su grado de severidad, y también diferenciarlo de otras enfermedades de los nervios. Recuerden que tiene que haber una caída de amplitud significativa y del área entre el estímulo proximal y el distal, un aumento de la latencia distal y una disminución de la velocidad de conducción. Todo esto que usamos para el diagnóstico también lo podemos usar para el seguimiento, para ver la desaparición del bloqueo en el caso que haya remilinización. Bueno, muchas gracias. Acá les dejo mi correo para cualquier consulta.